Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio que explora las últimas fronteras de la ciencia y el conocimiento. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Kelly? Pues el día de hoy haremos un viaje hacia el espacio interior. Sí, fíjate, Kelly, que vamos a ver si es posible hacer que tu cerebro sea transparente para poder ver lo que piensas. Eso sería un poco peligroso, ¿no? Pero también muy interesante, ¿no? También. De este apasionante tema conversa Pepe Gordon con el doctor José Luis Díaz, destacado neurofisiólogo, investigador de lo que pasa en nuestro cerebro cuando nos comunicamos o cuando escuchamos música. Doctor José Luis Díaz, bienvenido a La Oveja Eléctrica. Un gusto. Y bueno, para hablar de algo muy interesante que es esta posibilidad de tratar de penetrar el cerebro con una especie de cerebroscopio, ¿verdad? Pero en este caso para ver las emociones musicales, ¿no? Y para poner en contexto esto, ¿qué te parece si vemos algo que salió recientemente en la televisión que nos plantea precisamente qué avances en ciencia se están dando para penetrar en el interior de nuestro cerebro? Con mucho gusto. Lo asombroso de la música es que no existe fuera del cerebro. Una nota comienza cuando las vibraciones viajan por el aire y hacen que el tímpano vibre. Dentro del oído, las vibraciones se convierten en impulsos nerviosos que viajan al cerebro, en donde se perciben como diferentes elementos de la música, tales como el tono y la melodía. Cuando se mezclan, estos elementos forman un patrón que reconocemos como música. En otras palabras, el cerebro mismo procesa los sonidos que creemos oír en una unidad perceptual que llamamos música. Pues estamos en el pleno tema que tú estás desarrollando, neurobiología de la emoción musical. Así es. ¿Cómo entrar con una especie de cerebroscopio a ver lo que está pasando cuando tenemos una emoción musical? ¿Qué hemos avanzado en esto, José Luis? Pues a partir del año 2000 o 2001, de repente el tema de la música y el tema de la emoción musical ha brincado a la ciencia. Antes era tema de los filósofos, tema de la gente que hacía estética, tema del simbolismo, ¿no? Pero de repente la ciencia del cerebro tiene algo que decir al respecto. Y eso es muy interesante porque el tema de la filosofía y demás pues está limitado por la especulación humana y por la capacidad de argumentación del filósofo. Pero tenemos ahora un instrumento, o varios instrumentos, para hacer imágenes cerebrales que nos permiten visualizar qué sucede en el interior del cráneo de las personas cuando tienen las más diversas experiencias. Y analizar el cerebro nos puede responder parcialmente a esta pregunta, y es un poco lo que hemos estado tratando de hacer en un grupo interdisciplinario de la UNAM, donde participan personas que hacen electroencefalografía, resonancia magnética funcional, neurobiología, etcétera, para poder enfocarnos al cerebro de la gente cuando está teniendo emociones musicales, es decir, cuando está escuchando grandes piezas de música y nos está informando mediante un botoncito si tienen una emoción musical agradable o desagradable, etcétera. Por ahora, así de grueso, ¿no? Sí, sí, porque no sé, el problema para este tipo de investigaciones es qué tanto contacto tenemos también con nuestras propias emociones. Claro, por eso escuchamos música. Es más, por eso se desarrolló la música en la evolución humana, porque nos gusta. O sea, porque nos es enormemente placentero, ¿no? Escuchar música. ¿Por qué se sigue tocando la novena de Beethoven? ¿Por qué nos conmueve escuchar un líder de Schubert? ¿Por qué? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué tiene la música para producirnos emociones tan profundas? ¿Por qué nos conmueve la música? ¿Por qué toca las fibras más profundas de nuestro ser? Seguiremos conversando con el doctor José Luis Díaz sobre las herramientas que tiene la ciencia para revelar lo que pasa en nuestro interior. Vamos a un corte, pero antes, nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros nos presenta notas breves sobre avances científicos y tecnológicos que nos trae la Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo de la ciencia y el pensamiento. Universidad Autónoma Metropolitana, 35 años de compromiso social. En México, 8 de cada 10 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en una etapa avanzada, cuando la posibilidad de sanación es prácticamente nula. En respuesta a ello, la Universidad Autónoma Metropolitana
está logrando analizar los múltiples componentes de las células cancerígenas vivas a través de un microscopio de fuerza atómica, con lo que se pretende detener la reproducción indiscriminada de esta clase de células en el cuerpo. Antes de una intervención quirúrgica, las imágenes del cuerpo humano pueden ser decisivas. Dada la importancia de esta especialidad en el ámbito médico, la UAM cuenta con el laboratorio de imagenología más importante de América Latina y el número 12 en el mundo, el cual fortalece la investigación y desarrolla proyectos de alto impacto económico y social en combinación con la iniciativa privada y el sector salud. Muchos de los beneficios que el ser humano ha recibido del campo de la biomedicina han sido posibles gracias a la investigación con animales de laboratorio. De ahí, la importancia de que la UAM posea un bioterio de vanguardia colocado entre los prototipos número 1 de México y América Latina, en el que se producen y crían más de 260,000 especies al año. Según un estudio realizado en el Instituto SmartFit de Genética del Trinity College en Dublín, la distancia que existe entre el hombre y el chimpancé radica en un gen inactivo. Aun cuando todavía falta por concluir la investigación, este descubrimiento echaría por tierra la ley genética que sostiene que los genes solo pueden evolucionar por duplicación o mutación de los previamente existentes. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema de los cerebroscopios, por llamarlos así, para conocer lo que pasa dentro de nuestra conciencia. Pepe Gordon conversa con el doctor José Luis Díaz, que nos habla de los problemas que enfrentan los neurofisiólogos para investigar lo que sucede en la mente. ¿Cómo hacer transparente esto que está ocurriendo en nuestro interior cuando tenemos el cráneo que nos está tapando lo que debe de estar ocurriendo ahí, ¿no? Tú hablabas de un mito muy interesante que planteaba esto, no a nivel de cráneo, pero sí a nivel de corazón, ¿no? Bueno, es que en las civilizaciones antiguas, en prácticamente todas, el asiento del alma, el asiento de la conciencia era el corazón y no el cerebro. Esto vino mucho después, ¿no? Entonces el mito es el del dios grecolatino llamado Momo, que se burla de Vulcano porque construyó al ser humano opaco, con el pecho opaco, decía, en vez de que tuviera una celosía que permitiera ver el corazón y así poder ver sus emociones y lo que siente. Curiosamente, ese mito es exactamente trasladado muchos siglos después y a nuestra época actual. Es lo que intentamos hacer transparente, ya no el pecho, porque sabemos que ahí no están las emociones, sino el cráneo, porque sabemos que están acá, ¿no? Entonces, si hacemos transparente el cráneo, como sucede con las imágenes cerebrales contemporáneas, los neurofisiólogos tienen, o tenemos, me pongo así un poco en la duda, la esperanza o la seguridad para algunos de ellos de que tarde o temprano vamos a poder revelar lo que acontece en la psique de las personas analizando el cerebro. Algunos empiezan a considerar que la música ha sido en la evolución humana y en la actualidad humana tan importante como el lenguaje hablado, que es otra forma de lenguaje, un lenguaje universal. Todos los seres humanos tenemos experiencias musicales, todos los seres humanos buscamos y gozamos de la música o la sufrimos, que es muy interesante también. ¿Por qué buscamos el sufrimiento? ¿No? Escuchar Astor Piazzolla, por ejemplo, esto está hecho incluso experimentalmente. Astor Piazzolla es un músico formidable, pero no es particularmente, no nos produce sensaciones placenteras. Su música es una música angustiosa y demás, pero la gente la busca. ¿Por qué nos gusta sufrir, no? Es una pregunta muy interesante. La buscamos porque nos gusta sufrir. Y claro, lo importante es que se está hablando de identificar emociones y no atributos significativos de la música o intenciones. Eso es porque muy importante. Me acuerdo que una vez hicimos un experimento en los años universitarios en donde el maestro llegó y nos puso una música y dijo qué nos está tratando de comunicar el autor. Eso es otra cosa. Y todos se volaron de una manera espantosa. Cada quien hacía su test de Rorschach con la música, pero de verdad que era una torre de Babel. Sí, y lo que tú estás hablando es de identificar emociones. Claro. Bueno, esta diferenciación no es tan sencilla, ¿no? Porque un sujeto puede estar escuchando una pieza musical y lo que sucede en su interior es complicado. Puede tener, desde luego, una emoción, la música le puede producir una emoción clara, o bien puede interpretar lo que el autor de la música le quiere decir. Claro, claro. Y entonces atribuir esa emoción a lo que él está sintiendo. ¿Cómo diferenciar esto? No es fácil.
Pero bueno, también hay un experimento ya hecho en donde precisamente se trató de diferenciar esto. Y mencioné a Piazzolla porque en este estudio hecho por un grupo de la Universidad de Kansas, les preguntaron a los sujetos, ¿cuál emoción cree usted que trata de decir la música y cuál emoción tiene usted? Claro, que es como una dos gran cosas diferentes. Sí, sí. En general hay empate. Normalmente lo que el sujeto atribuye al compositor y la cosa que siente son la misma, pero donde encontraron una discrepancia tremenda fue precisamente en Astor Piazzolla, donde le atribuyeron al compositor la necesidad de expresar emociones sumamente negativas, complicadas, angustiosas, existenciales y demás, y relataron un enorme placer en verlo. Ahí había una discrepancia muy interesante, ¿no? Entonces ese tipo de música que encontramos nosotros también en Mussorgsky, también es muy interesante, porque por este problema estético de por qué buscamos en la estética, y también sucede en el cine o en la pintura o en lo que sea, cuadros y demás que no están reflejando cosas agradables y sin embargo los buscamos y los apreciamos. Entonces ahí ya las cosas cambian. Diferencias culturales que también intervienen en la formación de las emociones. Sí, claro. Bueno, la emoción es algo muy complicado. Tenemos un factor hereditario clarísimo de emociones, pero tenemos un factor adquirido y demás. Y en la música clarísimamente. Nosotros encontramos que las músicas que produjeron menos acuerdo entre los observadores, entre los escuchas, y menos intensidad fueron la música japonesa y la música árabe, dos culturas que no son ajenas. Me encantaría hacer el mismo experimento entre los árabes y los japoneses, suponiendo, en principio, que a ellos les va a producir más placer su propia música que la ajena. Hay diferencias, o sea, es un lenguaje universal con matices, ¿no? Tampoco es así de decir que esta música produce lo mismo en todos los seres humanos que la escuchen. Hay un matiz de la cultura y del aprendizaje de la historia clarísimo en este caso, ¿no? Lo que sucede es que algún tipo de música, como los que tocaron en Camerún, Mozart, por ejemplo, parece ser que no hay quien se resista, ¿no? Nos gusta a todos, ¿no? A todo mundo le gusta la música de Mozart. Cuando hacemos experimentos de visualización de las áreas cerebrales que están involucradas en la emoción musical, le pasamos al sujeto en una situación ya controlada, mediante audífonos, le pasamos estas músicas y tomamos imágenes, sea eléctricas o sea metabólicas, del cerebro y para ver qué zonas están involucradas en la emoción musical. Estamos viendo uno de esos momentos emocionantes que tienen, por decirlo así, su propia música, en los que la ciencia y el arte confluyen. Seguiremos hablando de los hallazgos del doctor José Luis Díaz, pero antes vamos a la sección El Performance de la Ciencia con Kelly Aro. Kelly, ¿qué nos traes el día de hoy en el Performance de la Ciencia? El día de hoy, Pepe, hemos estado hablando de cerebroscopios y de manera de entrar dentro de la mente humana y en esta ocasión... De ver las transparencias Exacto. de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está dentro de algo, no? Así es, y en esta ocasión vamos a ver qué sucede dentro del vientre de una mujer embarazada. Para esto tenemos aquí una botella con un huevo adentro. He de decir que me quito los zapatos por si sucede cualquier accidente. Ajá. Y lo voy a soltar y a ver qué sucede. Estalló el huevo. Estalló el huevo. Ahora tenemos aquí otra botella, también con un huevo, pero tenemos aquí el huevo está flotando de cierta manera sobre agua, en agua con sal, una solución salina. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo movimiento. Y el huevo está entero. El huevo efectivamente ahí está entero. Lo que está sucediendo aquí es que por la fuerza de gravedad la botella cae, adquiere velocidad y al impactarse con el suelo, esa fuerza con la que venía rebota y rebota hacia el huevo y como vimos con la primera botella, la cáscara del huevo no es suficientemente fuerte para aguantar esta fuerza y revienta. ¿Y en el otro caso? En el otro caso tenemos solución salina, es agua con sal, y entonces tiene mucha densidad y al momento de caer esa misma fuerza que rebota la absorbe el agua con sal. Entonces el huevo queda protegido y no le sucede nada. Por ejemplo, con una mujer embarazada que está corriendo o que hace sus actividades cotidianas, al bebé no le impacta porque las fuerzas exteriores las absorbe el líquido amniótico. Bien, pues como siempre, muchísimas gracias por tu presencia y tu participación aquí en el Performance de la Ciencia.
Y bueno, pues podemos apreciar claramente lo que quiere decir la física de la protección materna. Regresamos enseguida con el doctor José Luis Díaz y las zonas del cerebro que se prenden con la música. No se lo pierda, aquí, en La Oveja Eléctrica. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con lo que podríamos llamar cerebroscopios, los instrumentos que tiene la ciencia moderna para ver lo que pasa, por ejemplo, en la mente de Sting cuando compone música. Pepe Gordon conversa con el doctor José Luis Díaz sobre el misterio de la música. Tratar de entender las claves, Ciencia de las la música, claves de sí. de este misterio que es la música, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas Sigue es un siendo misterio, ¿no? Sigue siendo un misterio, más que el lenguaje. Lenguaje y música están pegados, y están pegados, probablemente evolucionaron en el ser humano primitivo mediante cánticos que empezaron a tener semántica y mediante gestos y demás. La música sigue siendo gesto, la música está en todo el cuerpo, o sea, para hacer música y para escucharla. Estaba Sting metido en el... Lo podemos ver aquí en este momento. Sí. Bueno, cuando Sting está metido ahí, le piden algo muy interesante a los investigadores. Imagina una canción, no me acuerdo cuál es. Sí. Imagina que estás cantando la canción. No hay estímulo, nada más está la imaginación. Y el tipo que hace empieza a tamborilear con los dedos. La música es conducta. Él tiene que tamborilear, tiene que empezar a tener una codificación rítmica como parte de su cuerpo. Lo que hacemos nosotros cuando escuchamos música y empezamos a tocar con el pie, ¿no? La música es comportamiento, es neurofisiología, es física vibratoria, es todo eso, y finalmente es emoción musical. El punto clave para mí es la emoción musical. Si no hubiera eso, no se hubiera sostenido la música. Y también esta búsqueda tan interesante que hace la ciencia, que lo acerca tal vez a un arte, el arte de sondear profundamente en nuestro interior, de explicarnos las cosas. Tú hablabas de un término que me parece muy interesante, que surge de la ciencia ficción, cerebroscopios. Y en eso veo el jugueteo de la ciencia, tratando de entender profundamente qué somos, qué son nuestros cánticos, por qué existe el misterio de la música. Si tomamos estos aparatos que estamos viendo ahora, los que utilizamos nosotros, son cerebroscopios. La palabra cerebroscopio fue inventada para implicar un aparato que puede leer la mente a través de decodificar lo que sucede en el cerebro. Esas son palabras mayores. Entonces, aunque todos andamos buscando eso, la pregunta muy dura, central en esto es si algún día, porque ahora no lo podemos hacer, yo no puedo sacar aquí este aparatito y enfocártelo en la cabeza. Y tratar de ver qué emoción musical me genera exacta y precisamente. ¿O qué estás pensando en este momento? Claro. No tenemos ese aparato, pero la apuesta para muchos neurofisiólogos es de que va a suceder. Estamos en el camino, nuestros juguetitos, llámese resonancias magnéticas funcionales o electroencefalogramas, etcétera, vamos a llegar a un momento que vamos a decodificar esta información neurofisiológica y la vamos a leer como actos mentales. La pregunta es si esto será posible o no, pero eso es para otra charla. Así es, y la verdad te agradezco muchísimo esta conversación tan interesante que nos coloca a final de cuentas ante el misterio de la música, el estar en la búsqueda de lo que está ocurriendo en nuestro interior, por qué sucede eso, de qué se trata este hombre que canta, no nada más hombre que piensa. Eso es lo que hemos explorado contigo aquí en este programa. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. El deseo de la ciencia, leer la mente, leer lo que estamos pensando a través de decodificar lo que sucede en el cerebro. ¿Será posible? Por lo pronto, me recuerda un relato del Premio Nobel de Literatura Isaac Bashevis Singer. Nos habla de un hombre que se la vivía pensando en una mujer a la que no se atrevía a acercarse. Ella ni siquiera lo conocía. De noche, ella entraba en sus sueños. Un día, por casualidad, se cruzan en una calle. Él trata de evitarla, pero ella le dice: «Ya deje de soñar conmigo, estoy casada». Tal vez este cuento se basa en la experiencia de la primera mujer que Bashevis Singer amó en su vida. Ella tenía un extraño don. Le bastaba con mirar a una persona para saber todos sus secretos. Tenía, por decirlo así, una especie de cerebroscopio, pero ella decía que eso no era para alardear. Para ella era una tragedia. Decía que por eso Dios nos cubrió el cerebro con un cráneo, para que nadie mirara en el interior. ¿Cómo se puede vivir sabiendo lo que el otro piensa? Sin embargo,
persiste el deseo de cruzar todas las fronteras del pensamiento. La curiosidad, nadie nos las quita. En el próximo programa veremos con el doctor José Luis Díaz lo que ahora sabemos de las emociones musicales. No se lo pierdan. Pasamos ahora a nuestra sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Querido Manuel, como siempre, bienvenido a la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues hemos estado hablando de cómo Sting lo meten a una especie de tomografía computarizada, un equipo que le puede dar una resonancia de imagen magnética y podemos ver lo que está pasando en su cerebro cuando él está de alguna manera tratando de crear una melodía. Tú eres ajedrecista, ¿se podría hacer algo así también? Mira, ese experimento ya se intentó alguna vez con Susan Polgar, que es una húngara, que es una de las 3 hermanas Polgar, que son grandes jugadoras de ajedrez. El papá Polgar, entre otras cosas, demostró primero que las mujeres pueden jugar también como los hombres. Bueno, eso ya estaba, era algo que... Era una obviedad. Era obvio, pero en nuestra cultura no, desafortunadamente. Y de hecho el campeón del mundo, Max Euwe, decía que las mujeres iban a jugar bien al ajedrez, pero como dentro de 100 años. Así que bueno, así estaban las cosas. Entonces, el machismo en el ajedrez, ¿no? Así pasaba, sí, porque era la verdad, los hombres jugaban mejor al ajedrez. Bueno, metieron a Susan Polgar en un sistema de resonancia magnética. Exactamente, y le pusieron diapositivas de partidas de ajedrez que ella había jugado, donde ella probablemente había ganado la mayoría de las veces, incluso también algunas que había perdido, y empezaron a mapear qué áreas del cerebro se estaban echando a andar en ese momento. Después de los estudios que se hicieron, se encontró que el área del cerebro donde está el ajedrez es en el lenguaje. Es decir, el ajedrez es un lenguaje para el cerebro y funciona igual, ¿sí? De hecho, Ben Larsen, un gran maestro danés, dijo alguna vez que el ajedrez es un lenguaje marcado por la agresión. Y no le falta razón. Pero a mí lo que me parece más interesante de todo este asunto es tratar de convertirse en una especie de debugueador, o sea... Sí. Debugueador es de quitar de alguna manera las programaciones torpes. Sí, los errores que tiene el sistema muchas veces, pero también que nos permite trazar lo que está haciendo un programa. Muchas veces trazamos para ver si así, no necesariamente porque hay un error, sino porque queremos saber si está haciendo lo que queremos que haga. Ajá. Entonces, en la computadora le decimos, bueno, hay que poner una marca aquí, y entonces el programa empieza a trazar y nos dice qué valores tienen las variables y qué hace con ellas, y si efectivamente está haciendo lo que nosotros queremos. Este experimento es más o menos lo mismo. Estamos tratando de crear una especie de debugueador que nos vaya diciendo y nos vaya trazando lo que está haciendo el cerebro poco a poco, línea, por decirlo así, a nivel computadora, a nivel código de máquina, qué está pasando y qué está haciendo. Por supuesto que estamos lejos porque el cerebro sigue siendo, en mi opinión, una caja negra. Sí, muy compleja de investigar, de sondear, y sin embargo, la ciencia siempre se pone el reto de pensar lo imposible. Así es. Como siempre, muchas gracias por tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Pasamos ahora a la sección Veo Veo con Miriam Moscona. Querida Miriam, como siempre es un gusto vernos y contigo siempre nos llevamos sorpresas. Por ejemplo, ¿cómo se combinan aeróbics, ciencia y arte? Bueno, vamos a convertir aquí la Oveja Eléctrica en un gimnasio, Pepe. Mira, cuando haces ejercicio aeróbico o anaeróbico, difícilmente piensas en que estás hablando en los términos en los que se llaman estos organismos que viven en la Tierra muchísimos años, muchísimos millones de años antes que tú y que yo y que todo nuestro auditorio. Estos organismos observados en el microscopio realmente producen una emoción estética por la combinación de sus colores, por su composición, y yo creo que es todo un espectáculo de fascinación tanto para el ojo como para la mente. Pues vamos a verlos, ¿no? Vamos. Los primeros seres vivos probablemente fueron termófilos, amantes del calor, y anaeróbicos, que viven sin oxígeno.
En esa época lejana, la Tierra se encontraba mucho más caliente que en la actualidad y en la atmósfera no había oxígeno libre. Desde entonces, estos microorganismos se han diversificado enormemente y han llegado a ser los organismos más abundantes. En cuanto a su nutrición y aprovechamiento de la energía, encontramos todas las posibilidades. Algunos utilizan la energía proveniente de reacciones químicas, mientras que otros son capaces de fotosintetizar. La mayoría utiliza el carbono derivado de compuestos orgánicos y algunos usan el CO2 como fuente de carbono. Con respecto a la respiración celular, también tenemos varias opciones. El oxígeno puede ser vital o letal, según el metabolismo de cada bacteria. Ciertas especies incluso pueden existir con o sin él. Así, algunos procariotas se encuentran entre los escasos organismos modernos que pueden sobrevivir sin oxígeno libre y obtener su energía por procesos anaerobios. Así que ya lo sabe, lo que para algunos es vida, a otros los mata. Y conste que no estamos hablando del amor. Pues se nos queda en el aire la idea de que hay amores que matan. Miriam Moscón aquí en La Oveja Eléctrica. Así llegamos al final de esta emisión. Los esperamos la próxima semana aquí en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el doctor José Luis Díaz para hablar sobre la neurobiología de la emoción musical. ¿Por qué nos gusta la música? ¿Por qué acudimos a conciertos? ¿Por qué nos ponemos audífonos para escuchar música? ¿Qué es lo que nos pasa cuando escuchamos una música que nos conmueve hasta el alma? Para averiguarlo, vengan ustedes a La Oveja Eléctrica. Aquí en Canal 22, donde hablaremos sobre cerebro y música, donde hablaremos sobre el misterio del hombre que canta aquí en Canal 22.